Es diferente aplazar alguna tarea que debemos realizar por hacer algo que nos guste más a tener una tarea, hacerla y luego descansar. Allí radica la diferencia entre la pereza y el ocio. Hoy vamos a reflexionar acerca de la pereza y el ocio. ¿Cuál es su diferencia? ¿Cuál de las dos puede literalmente estar matándonos poco a poco? ¿Y cuál es necesaria en nuestra existencia para que podamos ser más creativos y tener una vida mucho más plena? Esta es una de las películas que más me ha impactado en la vida, se llama Click y no les voy a hablar mucho de ella, la idea es que se la vean porque de verdad que es preciosa. En esta película, en los clips que les muestro, básicamente el protagonista lo que hace es, con un control que controla el universo, hacer diferentes cambios en él. Específicamente, en los casos que les muestro, es adelantar cosas que para él son incómodas o que de alguna forma le generan pereza. Lo que más me impactó de esta película y lo que me generó cierta crisis, o bueno, no crisis, sino cierta reflexión muy profunda, es el hecho de que llega un punto en su vida donde ya va a morir y no vivió, porque aplazó muchas veces la vida. Entonces, esa es la idea. La pereza la podemos ver como aplazar la vida. ¿Por qué? Porque estamos aplazando esto que debemos hacer y por lo tanto estamos aplazando lo que debemos vivir y por lo tanto estamos aplazando la vida. Para iniciar, planteemos la diferencia entre ocio y pereza. La pereza es el postergar una tarea que tenemos que hacer por hacer algo que nos guste más, mientras que el ocio es ese espacio de descanso o de esparcimiento del ser. Aquí podemos ver un espacio entre las dos increíble, cómo están tan distantes una de la otra, pero cómo podemos llegar a confundirlas. Entonces, y el tema por el cual quiero hablar el día de hoy de este tema es porque muchas veces confundimos el ocio con la pereza y la pereza con el ocio. Y esto nos lleva a, por un lado, tener un cargo de conciencia, una culpa por no realizar lo que debemos, o por sí realizarlo pero no querer descansar por sentirnos perezosos, y por el otro cómo solucionarlo, porque la pereza yo creo que es una de las causas de más insatisfacción que nos puede generar en la vida. Entonces esto nos puede llevar a mucha frustración, a abrumarnos, a sentirnos mal, porque justamente la pereza es literalmente acumular tareas y aplazar la vida, como les decía en un principio. Para hablar del ocio, quiero citar una parte del libro El ocio y la vida intelectual, un libro que les recomiendo mucho, donde nos hablan de esta cita. Nos dicen, y en pantalla estarán apareciendo, cómo se dice ocio en las diferentes lenguas, en griego, en latín y en castellano. Y luego dice esto que les voy a leer. Así, pues, el nombre con que denominamos los lugares en el que se lleva a cabo la educación, e incluso la educación superior, significa ocio. Escuela no quiere decir escuela, sino ocio. Ciertamente que este sentido original del ocio ha pasado completamente inadvertido en la negación del ocio que este mundo totalitario del trabajo tiene como programa. Y para librar de obstáculos nuestra visión de la esencia del ocio, hemos de vencer nuestra resistencia, nuestras propias resistencias, que se deriva de una revaloración del mundo del trabajo. Aquí podemos ver un punto interesante y es que desde ya se nos plantea que para tener ocio debemos salir o revalorar este tema del trabajo. Más adelante en este libro también se nos habla del trabajo espiritual y del trabajador espiritual, de cómo podemos diferenciar el pensamiento del humano de un pensamiento mucho más romántico a un pensamiento analítico, de lo que opina la filosofía moderna, a los antiguos griegos y diferentes filosofías antiguas que nos dicen acerca de este tema. Entonces, por eso recomiendo mucho este libro. No voy a entrar en profundidad, sin embargo, traigo este primer punto para entrar a ver el ocio. ¿Qué es el ocio? Como vimos en la primera explicación de este video, básicamente el ocio es lo que hacemos después de la tarea, lo que hacemos en nuestros momentos de esparcimiento. Hace poco, donde estoy viviendo, en Envigado, Antioquia, en Colombia, se hizo un festival de filosofía acerca de este tema, el ocio y el placer. Realmente solo asistí a 2 charlas de este festival. Sin embargo, en una de estas charlas, con una sola frase, me hicieron crear todo este pensamiento y me hicieron investigar tanto y justamente crear este video también. La frase fue: la pereza es la postergación de la tarea. El ocio es el descanso después de la tarea. Esta frase lo que hizo fue reaccionar en mí y hacerme comprender esta gran diferencia entre pereza y ocio y la importancia del ocio también. Un punto que se mencionó allí es si el ocio de alguna forma puede ser algo muy actual para muchos de nosotros porque antiguamente no había forma de tener un ocio.
no se tenía el tiempo. Entonces podemos ver esto como que no se tenía la libertad de pensar en qué malgastar el tiempo, en qué no usar nuestras facultades y nuestro intelecto en general, sino no hacer nada. Entonces, ese es uno de los puntos con el que quiero iniciar también. ¿Por qué se ve tan mal este tema del ocio? ¿Por qué siempre queremos hacer negocios y no queremos estar en este ocio? Aquí un punto que también cité en el video anterior acerca de la información puede ser la saturación. Actualmente estamos en un mundo donde cada vez se valora y se enaltece más el tema de producir y hacer, que no es que esté mal. Sin embargo, también hay que darle espacio a este justamente ocio. Entonces aquí quiero citar aspectos como la meditación, por ejemplo. Este es un tema muy importante, ya que cuando hablamos de creatividad, muchos autores, muchas personas afirman que tienen más ideas justamente cuando no están haciendo nada, cuando tenemos ese espacio para esparcirnos. Yo lo veo en práctica conmigo, que cuando yo estoy en un espacio de silencio tengo la oportunidad de pensar en todo lo que vi, en todo lo que escuché, en lo que leí durante el día, y de esa forma tengo esta capacidad, se podría decir, de filosofar o de divagar simplemente en mi mente. De allí han surgido muchas ideas, no solo para mis redes sociales, sino para mi vida en general, cosas que me gusta investigar, preguntas que me hago justamente en esta divagación, no sé si esa palabra exista. Existe un potencial enorme, porque es cuando nos aburrimos, cuando surgen nuevas cosas. Y ese es un tema bastante repetido. Entonces, si es cuando nos aburrimos que surgen nuevas cosas, ¿por qué normalmente tendemos a evitar ese aburrimiento? Y esto sucede cada vez más en la era digital con los niños, por ejemplo, donde siempre están viendo una pantalla, donde siempre se está haciendo algo y de esa forma no se le da el espacio para que el niño tenga la imaginación de poder crear nuevas cosas simplemente con su mente. Me pasa mucho que cuando estoy en un tren de pensamiento se me va el tiempo y estoy pensando en un tema y me creo una historia, me pongo a pensar en quizás los personajes de un libro que hicieron, o me pongo a pensar en una idea. Por ejemplo, hace poco hice un viaje a Jardín, en el lugar donde vivía antiguamente. Quienes me han seguido por ahí en redes sociales sabrán de qué estoy hablando. Entonces iba camino a Jardín. En una parte del trayecto escuché un podcast acerca del autor de 1984 y me quedé pensando en este tema. Me quedé divagando en esta idea hasta que llegué a Jardín, que fue más o menos 2 horas de camino, y no me di cuenta en qué momento llegué al pueblo. Entonces justamente este es el poder del ocio también, el darnos la capacidad de crear, de hacer cosas. Ahora, punto importante, en este tema del ocio surgen las ideas. Sin embargo, hay que aterrizarlas, que eso ya vendrá después, pero simplemente darnos el espacio para que esto suceda. Este es el punto al que quiero llegar. No el que vamos a hacer después con estas ideas, sino primeramente darnos el espacio de que esto suceda. Pasemos al punto de cuando el ocio se figura en pereza. Aquí hay un punto importante y es diferenciar también la pereza del cansancio. Podemos llegar a confundir la pereza con cansancio, que es otro de los puntos que nos llegamos a cuestionar. ¿Cuándo es pereza? ¿Cuándo es cansancio? ¿Y cuándo literalmente puede ser ocio? Aquí vamos a hacer una diferenciación. Inicialmente diferenciamos la pereza del ocio por la tarea que se aplaza y el descanso después de la tarea. Ahora, el cansancio puede surgir de ambas y eso es algo interesante porque cuando aplazamos la tarea, ¿por cuál la estamos reemplazando? ¿Qué estamos haciendo en ese tiempo que deberíamos hacer la tarea? Y pues por el lado de hacer la tarea, nos cansamos naturalmente por hacer la tarea en sí. Ahora, algo interesante y un tema que sucede cada vez más y que va en aumento es sentir cansancio antes de hacer la tarea, sentir una fatiga y un agotamiento constante. Para eso les voy a recomendar un video muy interesante que estuve viendo del Dr. La Rosa, que se los dejo en la descripción. Y hubo un punto de todo este video que a mí me quedó muy marcado y fue cuando él dice que nosotros realmente nos cansamos en muchas ocasiones por las decisiones que toma nuestro cerebro. Estamos tomando muchas decisiones. Él allí explica que tenemos cierta cantidad de decisiones al día y que cuando pasamos esa cantidad de decisiones, por decirlo de alguna forma, nos cansamos, nos agotamos. Entonces, entre más decisiones tomemos, más nos vamos a cansar. Entonces, este es un punto importante, saber diferenciar el cansancio de la pereza, porque muchas veces podemos sentirnos cansados, lo cual nos puede generar estas ganas de no hacer las cosas, y el tema no está en sí en la tarea que debemos realizar o en el no querer hacerla, sino en el cansancio previo a ella. Entonces, este es un punto muy importante que si queremos hablar de prevenir esta pereza, debemos analizar esto.
¿Qué nos está produciendo el cansancio? ¿De dónde viene este cansancio? Otro punto, la rumiación. De este tema hablamos en el video de la concentración, de la capacidad que tiene el cerebro para concentrarse tanto en una idea y omitir el resto del mundo, pero la rumiación realmente no nos lleva a ningún punto. Aquí lo importante. Entonces, muchas veces por quedarnos en esta rumiación sentimos cansancio después, pero no hacemos la tarea. Entonces, esto puede suceder más con conflictos interpersonales, con otros vínculos o directamente con proyectos. Nos quedamos sobrepensando o rumiando en este proyecto, en esta relación que tenemos, en esto que debemos realizar. No lo hacemos, pero sentimos el cansancio de haber estado por horas y horas rumiando este tema. Punto importante, saber diferenciar la rumiación del pensamiento, del análisis, del buscarle una solución si es que la requiere. Y si no, directamente divagar en él, pero de una forma distinta, analizándolo de formas distintas, porque la rumiación muchas veces a lo que nos lleva es a la depresión. Para ir concluyendo este video y abriendo la reflexión acerca de la pereza y el ocio, quiero compartirles como esta motivación o esta razón que me lleva a realizar este video. Pienso que la pereza es una de las cosas que más afecta al ser humano. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando aplazamos nuevamente, y vuelvo a citar el ejemplo del principio, cuando aplazamos las tareas que debemos realizar, estamos aplazando la vida, así que es una forma de morir lentamente. Cuando tenemos pereza, estamos matándonos poco a poco porque estamos aplazando eso que debemos realizar. Y es algo que yo me cuestiono de forma constante porque puedo llegar a ser una persona que tiene pereza en sus actividades, que las aplaza y no las quiere realizar. Y cuando estoy en esa sensación, después de esto, me siento como en la película de Click, por eso digo que me impactó tanto. Después de aplazar tanto esta tarea, de no querer hacerla, de ver que se pasó el día, siento una frustración, una insatisfacción, pero puedo llegar a un punto de una tristeza. ¿Tristeza por qué? Por no haber vivido. Como ya lo hemos hablado mucho en este canal, uno de los temas que yo más valoro de la vida es eso justamente, el vivirla, el experimentar, no solo lo positivo, también lo negativo. Y aunque muchas veces, y evidentemente no me gusta experimentar lo negativo, también se experimenta. Entonces, ¿qué sucede aquí? Cuando tenemos esta pereza, porque sabemos que nos va a generar cierta inconformidad, el no enfrentarme a esa inconformidad me lleva a finalmente sentirme inútil de alguna forma, pero no simplemente inútil, sino me lleva, y estoy buscando una forma de describir esta sensación, me lleva a sentirme que no estoy viviendo, a sentirme como un mueble prácticamente, como una máquina, o como alguien que simplemente estuvo ahí y no hizo absolutamente nada, ni con su vida, ni con su día, ni con sus actividades. Ese es el motivo por el cual hablo de la pereza. Ahora, quiero hablar un poco de cómo podemos prevenirla, cómo podemos gestionarla y enfrentarnos a ella. Uno de los puntos y de los cuales también hablamos en el video de la concentración es programar el ocio. ¿Qué sucede? Nosotros normalmente cuando distensionamos una tarea, la hacemos demasiado extensa o la aplazamos de forma constante, lo estamos haciendo para evitar esa incomodidad que nos genera. Pero hay una de las formas más antiguas del ser humano para motivarse, puede ser el premio. Entonces, programar los tiempos de ocio, programar los tiempos de no hacer nada y programar los tiempos de enfoque. Nuevamente recomiendo aquí el libro Deep Work, donde el autor nos habla justamente de esto, programar tiempos de enfoque, pero también programar tiempos de ocio. Cuando nosotros programamos una actividad que no nos gusta hacer, pero también sabemos que hemos programado el ocio, ahí está la clave. Programar no hacer nada, pero también hacer y de forma efectiva y concentrada, no por largos periodos de tiempo, sino con alta calidad. Otro punto del cual ya hablamos también es el tema del cansancio. Fijarnos mucho por qué nos estamos sintiendo cansados, gestionar ese cansancio, ver en qué se nos va la energía, por qué no tenemos energía. Eso es muy importante porque cuando aprendemos a gestionar esto, vamos a tener más energía y así vamos a poder realizar nuestras actividades. Entonces, hoy vimos un poco acerca de esto de la pereza, de cómo la pereza es literalmente aplazar la vida, cómo es morir lentamente y cómo el ocio, por el contrario, nos ayuda a cultivar una vida mucho más plena, a tener nuevos intereses. Como siempre los invito a tener habilidades creativas, a desarrollar nuevos ámbitos que pueden aportarle no solo a un ámbito de nuestra vida, sino en general a muchos otros. Así que muchas gracias por acompañarme a reflexionar y nos vemos en próximas reflexiones.